Empiezas a darte cuenta de que es hora de alejarte cuando lo has dado todo, tiempo, esfuerzo, paciencia, y sin embargo, ella sigue regañándote que no vales nada, que mereces algo mejor, que cualquier otra persona lo haría diferente. Ya no se trata de intentar mejorar, se trata de sobrevivir emocionalmente. Llega un punto en que persistir deja de ser amor y se convierte en autodestrucción silenciosa. El estoicismo enseña que no controla su juicio, sino que controla su permanencia donde no hay respeto, y cuando la admiración muere, quedarse se convierte en un acto contra ti mismo. Hoy voy a revelarte 12 razones por las que deberías dejarla ir, no por rendirte, sino por fuerza, claridad y honor propio. A partir de ahora, escucharán lo que nadie se atreve a decir, las verdades que se esconden tras discursos preparados que la mayoría prefiere fingir que no ve. Así que, suscríbete al canal, activa las notificaciones, dale a me gusta y comenta desde qué ciudad nos ves, porque quiero saber desde dónde nos ves. Muchas mujeres temen que un canal como el nuestro llegue a los 100.000 suscriptores porque saben que cuantos más hombres despiertan, menos efectiva se vuelve la manipulación. De nada sirve despertar si todos a tu alrededor siguen dormidos. Así que suscríbete al canal ahora para ayudarnos a ampliar nuestra comunidad de hombres lúcidos y preparados. Es completamente gratis. Ahora, sin más preámbulos, vamos al grano. Primera razón, porque el amor no es algo que se mendiga. El amor, en su esencia más pura, verdadera, genuina y sagrada, nunca ha sido ni será algo que se pueda rogar, arrebatar, negociar con desesperación, ni conquistar mediante la humillante súplica de alguien con el corazón y el alma destrozados. Cuando un hombre se arrodilla emocionalmente ante una mujer que ya ha decidido irse, cuando pasa horas enviando mensajes interminables en el silencio de la madrugada, esperando una respuesta que nunca llega, cuando se presenta en su puerta con los ojos rojos, rogando por otra oportunidad, por otro día, por una conversación más, no está demostrando cuánto la ama. Está demostrando de una manera cruda y devastadora cuán completamente se ha perdido en esa relación que ya no existe. Y la desesperación, por muy humana, comprensible y dolorosa que sea, en medio del torbellino emocional de una separación no elegida, jamás en la historia de la humanidad ha podido reavivar lo que ya se ha extinguido en el corazón de otra persona, porque los sentimientos no funcionan como interruptores que se encienden y apagan a voluntad. Suplicar amor es como intentar retener agua en las manos con todas tus fuerzas y determinación. Cuanto más aprietas los dedos con ansiedad, desesperación y el miedo paralizante de perderla, más rápido se escurre por los huecos y desaparece por completo, dejando solo un vacío húmedo en las palmas. La psicología de las relaciones nos muestra repetidamente, a través de décadas de estudios y observaciones clínicas, que la atracción genuina, duradera y transformadora nace exclusivamente de una profunda seguridad interior, de una confianza en uno mismo sólida e inquebrantable y de una autoestima bien establecida y cultivada, nunca de una necesidad cruda y sin filtrar, de una fragilidad emocional mal gestionada o de una vulnerabilidad transformada en presión psicológica constante sobre el otro que ya ha decidido seguir un camino diferente. Existe una diferencia brutal, profunda, absolutamente necesaria y urgente que comprender entre expresar los propios sentimientos con dignidad, respeto propio y una claridad emocional madura, y transformar esa expresión legítima en un ciclo interminable, autodestructivo y degradante de peticiones repetidas, justificaciones que nadie pidió, promesas vacías nacidas del pánico y negociaciones emocionales que existen únicamente por el miedo abrumador y paralizante de enfrentar la soledad y la realidad de una ausencia que duele demasiado como para aceptarla. Un hombre que le ruega a una mujer que se quede cuando ella ha elegido conscientemente irse, le está,
de una manera completamente inconsciente pero absolutamente real y devastadora, confirmando que la difícil decisión que tomó fue de hecho absolutamente correcta y necesaria. Porque ninguna mujer, en su nivel más profundo de deseo, atracción e instinto emocional, sueña con construir una vida junto a alguien que ha perdido por completo su propia esencia, su propia identidad y su propia dignidad, al intentar desesperadamente aferrarse a algo que ya había decidido irse por voluntad propia. Mendigar no crea amor donde ya no existe, crea lástima, incomodidad, un peso emocional insoportable sobre quien implora, y la lástima es quizás el sentimiento más cruel, frío y distante del amor verdadero que existe en la vasta, compleja y multifacética paleta de emociones humanas que conocemos. Ninguna relación sana, ninguna conexión genuina y transformadora, ninguna historia hermosa que valga la pena contar y recordar se ha construido jamás sobre los cimientos podridos, inestables y frágiles de la compasión forzada, de la lástima disfrazada de afecto, de permanecer motivado únicamente por una culpa abrumadora y no por el deseo libre y espontáneo de estar presente. Comprender profunda, visceral y permanentemente que el amor no se puede mendigar es, sin duda, uno de los actos de madurez emocional más grandes, transformadores y liberadores que un hombre puede desarrollar a lo largo de su camino vital de dolor, crecimiento y genuino autoconocimiento. Es reconocer, con todo el dolor insoportable, con todo el peso y la valentía que este reconocimiento exige de quien sufre, que simplemente no tienes y nunca tendrás el poder de controlar los sentimientos, las decisiones y los caminos de otra persona, por mucho que la ames con toda la intensidad y profundidad de tu ser más profundo, por mucho que te hayas dedicado con el corazón abierto a lo largo de todos los momentos que han vivido juntos, por muy genuina, sincera y profundamente dispuesta que estés a cambiar, a crecer, a transformarte y a ser una mejor y más completa versión de ti misma a partir de este dolor. El amor verdadero es, antes que nada y por encima de cualquier definición romántica que la cultura nos ha vendido a lo largo de los años, una elección libre, cotidiana, consciente y renovada. Y cuando esa elección deje de existir del otro lado, cuando el corazón del otro ya no vibre en la misma frecuencia que el tuyo, cuando sus ojos ya no te busquen con la misma urgencia que antes, ningún sufrimiento, ninguna lágrima derramada en la almohada a las 3 de la mañana y ninguna promesa hecha en la desesperación podrán resucitar lo que la vida ya decidió, en su propia sabiduría, terminar. Soltar con dignidad, con la cabeza en alto y el corazón abierto a lo que viene después, es el acto más valiente, maduro y paradójicamente más profundamente amoroso que existe dentro de toda experiencia humana. Es decirle al universo, con la voz firme, clara e inquebrantable de quien verdaderamente se respeta y se valora: me conozco lo suficiente, me amo lo suficiente y me respeto lo suficiente como para no mendigar nunca lo que debería ser dado con alegría, con ligereza, con gratitud y con una elección genuinamente libre. Segunda razón, porque el que quiere quedarse, se queda. Esta es quizás una de las verdades más simples en la superficie, más dolorosa en su profundidad y más absolutamente necesaria para cualquier hombre que haya pasado por la devastadora experiencia de ver a alguien a quien realmente amaba elegir irse. Quien quiera quedarse, se queda. No importan los obstáculos externos que surjan, no importan las distancias geográficas que los separen, no importan las diferencias de personalidad que existan, no importan las dificultades financieras que surjan, no importan los momentos difíciles que la vida inevitablemente pone ante cualquier pareja. Cuando alguien realmente quiere estar a tu lado, cuando tu presencia en la vida de esa persona es algo que realmente valora y no quiere renunciar, encuentra la manera de quedarse, hace un esfuerzo visible y concreto,
te prioriza dentro de una agenda ocupada, te elige activamente todos los días, incluso cuando aparecen otras opciones, porque la elección de quedarse no es pasiva, es activa, es deliberada y se renueva continuamente por alguien que realmente quiere estar donde está. La ausencia de esfuerzo es, en sí misma, una respuesta completa y definitiva sobre lo que siente la otra persona y sobre el lugar que ocupas, o has dejado de ocupar, dentro de su corazón y de su vida. E ignorar esta respuesta silenciosa es condenarse a un sufrimiento innecesario e interminable. La gran trampa emocional en la que caen muchos hombres tras una ruptura es empezar a crear narrativas internas elaboradas para justificar la falta de esfuerzo de la otra persona, transformando cada excusa en una razón aceptable, cada distanciamiento progresivo en un malentendido pasajero y cada clara señal de desinterés en algo que se puede revertir con la dosis adecuada de insistencia, paciencia o dedicación unilateral. Está pasando por un momento difícil, dicen. Tiene miedo de volver a salir lastimada, se justifican. Solo necesita tiempo y espacio para darse cuenta de cómo se siente, se convencen. Y mientras crean estas historias reconfortantes, pero completamente irreales, siguen esperando, siguen intentándolo, siguen entregándose a alguien que se fue mucho antes de partir físicamente. La verdad incómoda, pero liberadora, es que cuando una mujer realmente quiere a un hombre, cuando siente atracción genuina y tiene interés real, no desaparece durante días sin explicaciones. No deja mensajes sin respuesta durante horas como un hábito constante. No crea una distancia emocional progresiva sin razón aparente. No hace que la otra persona se sienta como una carga o una obligación, porque alguien que está realmente interesado no necesita que lo persigan, no necesita que lo convenzan y no necesita que le rueguen para que se quede. Aceptar que quien quiera quedarse se queda es, fundamentalmente, aceptar que no tienes ni tendrás el poder de crear deseo en el corazón de otra persona mediante el esfuerzo unilateral, la dedicación no correspondida o un amor que no encuentra reciprocidad en la otra parte. Y esta aceptación, aunque duele con una intensidad que pocos pueden describir con palabras, es también uno de los actos de liberación personal más poderosos que un hombre puede experimentar en su vida emocional y afectiva. Porque en el momento en que dejas de intentar convencer a alguien de que se quede y empiezas a dirigir toda esa energía, todo ese amor y toda esa dedicación hacia tu interior, hacia tu crecimiento, tus metas y hacia las personas que genuinamente te eligen sin necesidad de que se les ruegue, tu vida cambia de una manera que ninguna relación forzada podría jamás proporcionar. Te das cuenta con una claridad meridiana de que el espacio que dejó quien se fue no es una ausencia que deba ser llenada de ninguna manera. Es una apertura a algo mucho más alineado, mucho más recíproco y mucho más real que aquello que intentabas salvar desesperadamente. Tercera razón, porque mereces ser elegido. En el corazón de cada insistencia, cada súplica y cada intento desesperado porque alguien se quede, yace una creencia silenciosa y profundamente arraigada que necesita ser identificada, examinada y destruida. La creencia de que necesitas demostrar que mereces ser amado, que el amor se gana con suficiente esfuerzo, dedicación, paciencia y autosacrificio. Pero la verdad que la psicología de las relaciones sanas nos presenta repetidamente es exactamente la contraria. No necesitas demostrar nada a nadie, no necesitas disminuirte para encajar en la vida de alguien y no necesitas convertir tu presencia en algo negociable para que alguien decida que vales la pena tenerte cerca. Mereces ser elegido de la misma manera que el sol decide salir cada día.
No por obligación, ni por culpa, ni por falta de una mejor opción, sino porque hay algo en ti que ilumina genuinamente la vida de quien tienes a tu lado y hace de tu presencia algo que alguien realmente valora, no algo que alguien tolera porque aún no ha encontrado una alternativa. Hay algo profundamente corrosivo y silenciosamente destructivo en acostumbrarse al rol de alguien que necesita constantemente justificar su presencia, que necesita disminuir sus propias necesidades para no molestar a los demás, que aprende a tragarse el dolor del desinterés y transformarlo en una paciencia idealizada como virtud. Cuando un hombre pasa demasiado tiempo intentando convencer a alguien de que lo elija, internaliza gradual y casi imperceptiblemente la idea de que no es suficiente tal como es, que necesita ser mejor, diferente, más tranquilo, más presente, más distante, más cualquier cosa que lo transforme en algo que la otra persona finalmente decida valorar. Y este proceso es uno de los más devastadores que pueden ocurrir en la construcción de la identidad y la autoestima de un ser humano. Porque no deberías desperdiciar tu energía más preciada intentando encajar en los criterios cambiantes de alguien que ya ha demostrado, con acciones y no con palabras, que no te ve con los ojos de quien reconoce el valor, sino con los ojos de alguien que aún está evaluando si cumple su propósito en ese momento específico de su vida. Ser elegido de verdad, intencionalmente, con claridad y con la libertad de alguien que tiene otras opciones, pero que genuinamente te prefiere, es tu derecho, no un privilegio que debas ganarte con sacrificios continuos. Un hombre que comprende esto cambia por completo su forma de relacionarse con los demás. Deja de perseguir y empieza a atraer, deja de rogar y empieza a inspirar, deja de disminuirse y empieza a ocupar el espacio que siempre le ha correspondido por derecho. Y cuando alcanzas este nivel de claridad sobre tu propio valor, sucede algo extraordinario. No solo dejas de aceptar relaciones en las que no eres realmente elegido, sino que también te vuelves incapaz de conformarte con menos de lo que sabes que mereces. Tus estándares cambian, tu tolerancia a las situaciones ambiguas y dolorosas disminuye drásticamente, y empiezas a moverte por el mundo con la serena dignidad de quien sabe que el amor adecuado, cuando llega, no tendrá que ser rogado, porque vendrá con la naturalidad y la ligereza de algo que simplemente encaja sin forzarlo. Cuarta razón, porque forzar tu presencia genera desprecio. Existe una ley psicológica tan real, consistente y observable en las relaciones humanas como cualquier ley de la física. Cuando impones tu presencia en la vida de alguien que ya no te quiere, no estás recuperando a esa persona, sino que estás destruyendo sistemática e irreversiblemente cualquier resto de consideración, respeto y afecto positivo que aún pueda tener por ti. Esto sucede porque la mente humana reacciona instintiva y visceralmente a la sensación de presión emocional, invasión del espacio psicológico y falta de respeto por sus límites y decisiones. Cuando alguien dice, mediante acciones, silencio o palabras directas, que necesita espacio, que necesita distancia, que la relación ha terminado para él, y la otra persona ignora por completo estas señales y sigue insistiendo, apareciendo, enviando mensajes e intentando reabrir lo que ya se ha cerrado, la persona presionada no siente que el amor regrese, no siente que renace el anhelo, no siente que la atracción se reavive. Siente incomodidad, siente ansiedad, siente una necesidad urgente de protegerse, y ese conjunto de sentimientos negativos cristaliza con el tiempo y con cada nuevo intento de reconciliación forzada en algo que antes era solo desinterés, pero que ahora se transforma en algo mucho más difícil de revertir: auténtico desprecio. El desdén es considerado por académicos como el reconocido psicólogo John Gottman,
quien dedicó décadas al estudio de las dinámicas relacionales, el mayor predictor del fin definitivo de cualquier relación y la emoción más destructiva que puede existir entre dos personas que ya han compartido algo significativo. Y lo cruel de esta dinámica es que muchos hombres, al insistir con la sincera intención de demostrar amor y compromiso, generan sin darse cuenta precisamente el sentimiento que hace que el regreso sea más imposible que nunca. Cada mensaje sin respuesta, seguido de otro, alimenta una narrativa en la mente de la otra persona sobre quién eres y qué siente por ti. Cada aparición no solicitada refuerza la percepción de que no respetas su espacio, sus decisiones, y no tienes el control emocional suficiente para afrontar la realidad con madurez y dignidad. Y cuanto más se consolida esta narrativa, más se aleja cualquier posibilidad real de una reconexión genuina, no porque el sentimiento original no existiera realmente, sino porque la forma en que se insistió borró por completo el recuerdo emocional positivo y lo reemplazó con algo mucho más difícil de transformar. La verdad paradójica que muchos hombres descubren demasiado tarde es que el mayor acto de atracción que pudieron haber realizado tras el fin de una relación fue justo lo contrario de lo que hicieron. Una ausencia digna, un silencio respetuoso y la capacidad demostrada de seguir adelante con sus vidas sin necesitar la validación de la otra persona. Cuando un hombre recibe una señal de distancia y en lugar de rogar, simplemente la respeta, se cuida y continúa construyendo su vida con propósito y dignidad, provoca un efecto psicológico completamente diferente en la otra persona. Genera curiosidad, genera respeto, genera la percepción de que tiene suficiente valor como para no necesitar rogar atención. No decimos que esta postura garantice un retorno, ni que el objetivo deba ser una reconquista. El verdadero objetivo es preservar su propia dignidad y su salud emocional. Pero lo innegable es que la ausencia respetuosa siempre ha sido y siempre será infinitamente más poderosa que la presencia forzada, y comprender esto puede cambiar por completo la trayectoria emocional de cualquier hombre que se encuentre en medio del dolor de una ruptura. Quinta razón, porque tu paz vale más que la insistencia. Hay un costo silencioso, progresivo y absolutamente devastador que acompaña cada día que un hombre elige permanecer atrapado en el ciclo de insistencia, espera y esperanza, alimentado por migajas de atención que llegan rara vez y desaparecen con la misma rapidez. Este costo no aparece de golpe, sino que se acumula sutil y casi imperceptiblemente, como una deuda emocional que crece con interés compuesto, manifestándose primero como una inquietud constante que impide dormir, luego como una revisión compulsiva del teléfono en busca de un mensaje que nunca llega, después como una creciente incapacidad para disfrutar de los momentos de la propia vida porque la mente está perpetuamente fijada en alguien que ya no está, y finalmente como un estado crónico de ansiedad, baja autoestima y desconexión de uno mismo que contamina todas las demás áreas de la vida: trabajo, amistades, sueños, metas y salud física y mental de una manera amplia y devastadora. La paz interior no es un lujo ni un concepto abstracto de autoayuda. Es el terreno fértil sobre el que se construye toda una vida significativa. Y cuando la sacrificas en la hoguera de la insistencia de alguien que ya ha elegido otro camino, estás pagando el precio más alto posible con la moneda más preciada que posees. La persistencia posee un mecanismo psicológico particularmente cruel que dificulta tanto abandonarla, incluso cuando quien persiste ya sabe, en algún nivel racional, que no lleva a ninguna parte. Funciona mediante el refuerzo intermitente, el mismo principio psicológico que hace que el juego sea tan adictivo. Cuando persistes y ocasionalmente recibes una respuesta, un momento de atención o un gesto que puede interpretarse como esperanza, tu cerebro libera dopamina, el neurotransmisor de la recompensa,
con tanta intensidad como si hubieras recibido algo real y concreto, y esta liberación intermitente, que ocurre de forma impredecible e irregular, crea un patrón de adicción emocional que es realmente difícil de romper sin una decisión consciente y firme de priorizar tu propia paz por encima de todo. Tu paz mental, tu tranquilidad emocional y tu capacidad de dormir sin pesar valen infinitamente más que cualquier remota e ilusoria posibilidad de reconexión que la persistencia promete, pero que nunca entrega de forma genuina y duradera. Elegir tu propia paz por encima de la insistencia es uno de los actos de amor propio más radicales y transformadores que existen, especialmente en una cultura que a menudo idealiza la perseverancia en las relaciones y confunde la obsesión con la dedicación, el apego ansioso con un amor profundo y la incapacidad de soltar con una intensidad emocional admirable. Cuando decides conscientemente, con todo el dolor que conlleva, dejar de insistir y empezar a dedicarte a reconstruir tu propia paz, no estás renunciando al amor. Estás eligiendo un amor mucho más importante y fundamental, el amor por ti mismo. Estás diciendo, con la claridad de quien finalmente se ha visto desde fuera, que tu serenidad, tu salud mental y tu capacidad de vivir plenamente valen más que cualquier relación que solo exista gracias a tu insistencia unilateral. Y en ese momento de elección, algo poderoso y casi mágico comienza a suceder. La vida, que parecía haberse detenido por completo mientras estabas atrapado en el ciclo de la espera, comienza lentamente a moverse de nuevo, y con ella emergen nuevas posibilidades, nuevas conexiones, y una versión de ti mismo que habías olvidado que existía. Sexta razón: porque el amor unilateral cansa el alma. Hay un tipo específico de agotamiento que solo quienes han experimentado un amor no correspondido prolongado pueden reconocer de inmediato cuando se describe. Un agotamiento que no es físico, que no desaparece con una buena noche de sueño ni con una semana de descanso, sino que se instala en el alma con la persistencia de algo que se ha repetido demasiadas veces sin que ninguna parte de ti reciba lo que necesita a cambio. Es el cansancio de amar sin ser amado con la misma intensidad, de dar completamente mientras se recibe fragmentos, de construir solo algo que requiere de dos, de llevar el peso de toda una relación sobre los hombros mientras el otro camina de la mano a tu lado. Este tipo de amor unilateral, desequilibrado, asimétrico y emocionalmente agotador, no solo es doloroso en el sentido convencional de la palabra, es de una manera que va mucho más allá del dolor fugaz, profundamente deshumanizante, porque te pone constantemente en la posición de necesitar disminuir tus necesidades, silenciar tu dolor y fingir que estás bien con un arreglo que no nutre ninguna de las partes esenciales de tu ser. El amor no correspondido es agotador porque se basa fundamentalmente en una ilusión que exige un mantenimiento constante y una energía inagotable para sostenerse. Para seguir amando a alguien que no te ama recíprocamente, necesitas trabajar activamente cada día para ignorar las señales, reinterpretar las ausencias como presencia, transformar el silencio en misterio en lugar de desinterés, convencerte de que lo que tienes es suficiente cuando en el fondo sabes que no es así. Este trabajo psicológico constante de mantener la ilusión es absolutamente agotador, y su impacto va mucho más allá de la propia relación. Contamina progresivamente tu autoestima, socava tu confianza en tu propia capacidad de ser amado genuinamente, distorsiona tu percepción de lo que es normal y saludable en una relación hasta que empiezas a pensar que el esfuerzo unilateral es la forma natural de funcionar, que el amor siempre duele así, que quien más ama siempre sufre más, y que esto, de alguna manera perversa, es prueba de que tu amor es más genuino. Liberarse del amor no correspondido no se trata solo de terminar una relación o dejar de tener contacto con alguien.
Es un proceso de profunda reconexión con tu propia esencia que exige una honestidad brutal contigo mismo. La valentía de ver la realidad sin las lentes distorsionadoras de la esperanza y un compromiso genuino de tratarte con la misma compasión y atención que tan generosamente dedicaste a alguien que no supo o no quiso apreciarlo. Cuando finalmente dejas de alimentar un amor que solo existe dentro de ti, ocurre algo extraordinario y casi inmediato. Empiezas a recuperar la energía que se te drenaba continuamente. Empiezas a escuchar tu propia voz con más claridad. Empiezas a percibir tus propios deseos y necesidades que habían estado silenciados durante tanto tiempo. Y en este espacio de recuperación, descubres que no solo estabas exhausto de amar sin reciprocidad, sino de traicionarte a diario al aceptar tan poco de alguien que merecía recibir tanto de ti. El amor verdadero, el amor que nutre en lugar de drenar, el amor que descansa en lugar de agotar, existe pero inevitablemente y sin excepción, comienza dentro de ti. Séptima razón. Porque no eres el plan B. Hay una herida específica, profunda y particularmente difícil de sanar que surge en el momento en que un hombre se da cuenta, ya sea de forma gradual y dolorosa o de forma abrupta y escandalosa, de que nunca fue la primera opción de nadie, de que ocupó el espacio de una alternativa conveniente, un refugio seguro, un puerto de escala a la espera de que algo considerado mejor apareciera en el horizonte. Ser el plan B no significa necesariamente que la otra persona fuera maliciosa o actuara con la intención deliberada de herir. A menudo, ellos mismos no tienen del todo claro lo que hacen. Actúan por impulso emocional, por miedo a la soledad, por consuelo, y no por elección genuina. Pero el resultado práctico para el hombre que ocupa este lugar es siempre el mismo. Una creciente sensación de que algo anda mal, pero difícil de identificar. Una intuición persistente de que su amor no tiene el mismo peso en la balanza de la otra persona. Un patrón de disponibilidad que fluctúa según las circunstancias externas de la vida de ella y no según sus verdaderos sentimientos por él. Y una confusión emocional que, silenciosa e implacablemente, erosiona su confianza en sí mismo con el tiempo. Mereces ser la primera opción consciente de alguien, no la opción más accesible cuando otras puertas están cerradas. El problema principal de aceptar el rol de plan B, más allá del sufrimiento obvio e inmediato que causa, es lo que le hace a tu autopercepción con el tiempo. Cuando permaneces disponible para alguien que solo te contacta cuando le conviene, cuando respondes con prontitud a los mensajes que llegan tras largos silencios inexplicables, cuando aceptas ser una prioridad solo cuando el plan A ha fallado por alguna razón externa, estás enviando un mensaje devastador a tu propia psique. El mensaje de que no vales lo suficiente como para exigir constancia, que deberías agradecer cualquier atención que recibas sin importar cuándo llegue o por qué se envió, y que tu presencia en la vida de otra persona tiene un valor condicional, no incondicional. Y la psicología nos muestra con absoluta claridad que lo que toleramos repetidamente define, de manera profunda y duradera, el estándar que creemos merecer. De modo que cada vez que aceptas el rol de plan B sin posicionarte, estás reforzando internamente la creencia de que este es el nivel de amor al que te mereces, cuando en realidad mereces infinitamente más. Reconocer que no eres, ni deberías ser, el plan B de nadie es un acto de autoconocimiento que transforma por completo tu posicionamiento en las relaciones a partir de ese momento. Se trata de establecer desde dentro y no desde fuera un estándar innegociable de reciprocidad, coherencia y elección genuina que empiezas a exigir no con arrogancia ni con ultimátums innecesarios, sino simplemente a través de tu comportamiento, tus decisiones y tu disposición a alejarte de cualquier situación que no te ofrezca lo que sabes que mereces.
Un hombre que se conoce profundamente y comprende su propio valor no está disponible para alguien que lo trate como una opción, no por orgullo vacío ni por juegos emocionales calculados, sino porque ha desarrollado el respeto por sí mismo necesario para comprender que su tiempo, energía y amor son recursos valiosos que merecen ser invertidos en terreno fértil, en alguien que lo elige activa y deliberadamente, con la plena conciencia de que está tomando la mejor decisión posible al tenerlo a su lado cada día. Octava razón. Porque aceptar la realidad es fuerza. En una cultura que a menudo confunde la incapacidad de aceptar la pérdida con la profundidad emocional, que idealiza la espera eterna como prueba del amor verdadero y que celebra la persistencia incluso cuando roza la irracionalidad, muchos consideran que aceptar la realidad de un final es una debilidad, una renuncia prematura, una falta de compromiso o una incapacidad para luchar por lo que se ama. Pero esta percepción es, al mismo tiempo, profundamente errónea y dañina para cualquier hombre que intente procesar el fin de una relación de forma sana y madura. Aceptar la realidad, con todo el dolor que conlleva, con toda la pena que exige, con toda la desorientación que supone reconocer que algo que deseabas con todas tus fuerzas ya no existe como antes, es, de hecho, uno de los actos más valientes y emocionalmente sofisticados que un ser humano puede realizar. Porque la aceptación no es fácil, no surge de forma natural, y sin duda tiene un precio. Se gana mediante una ardua batalla interna contra todos los mecanismos de defensa que la mente crea para protegernos del dolor de algo que no queremos ver. La negación, la etapa previa a la aceptación en el proceso de duelo descrita por la psicóloga Elizabeth Kubler-Ross, es un mecanismo de protección natural y comprensible. Sin embargo, cuando persiste más allá de lo necesario, cuando se convierte en una estrategia permanente para evadir la realidad en lugar de una etapa transitoria del procesamiento emocional, se convierte en una prisión. Una persona que vive en negación de un final continúa tomando decisiones basadas en una realidad que ya no existe. Continúa esperando mensajes de alguien que ya ha seguido adelante. Continúa rechazando nuevas oportunidades de conexión porque está emocionalmente preocupada por algo que ha terminado. Continúa posponiendo su propio crecimiento, sus propios planes y su propia vida porque está atrapada en un pasado que no regresará. Y cuanto más tiempo pasa una persona en este estado de negación activa, más difícil se vuelve el proceso de reintegración a su propia vida, porque la distancia entre la realidad imaginada y la realidad concreta crece hasta el punto de crear un abismo casi insalvable entre quién era antes de la relación y en quién necesita convertirse para avanzar genuinamente. La verdadera fuerza no reside en no sentir dolor, sino en sentirlo plenamente, en dejar que fluya a través de tu ser sin intentar acortarlo artificialmente ni escapar de él mediante la negación o la insistencia, y en elegir, a pesar de él y a través de él, seguir avanzando en la dirección de tu propia vida con propósito y dignidad. Un hombre fuerte no es quien nunca llora, quien nunca siente, quien procesa todo en absoluto silencio y quien muestra al mundo una fachada de indiferencia que no refleja lo que sucede en su interior. Un hombre fuerte es quien mira la realidad a los ojos, incluso cuando es dolorosa, incluso cuando contradice todos sus deseos y expectativas, y quien dice, esto pasó, esto duele, lo procesaré y seguiré adelante. Aceptar la realidad no es rendirse a la derrota, es liberarse del peso insoportable de luchar contra algo que ya está definido, para que puedas usar esa preciosa energía para construir algo que está por venir y que tiene el potencial de ser mucho más hermoso que aquello que te niegas a soltar. Novena razón, porque la insistencia erosiona la autoestima. La autoestima se construye en gran medida a través de un conjunto de mensajes que te envías a ti mismo a través de tus propias decisiones.
reacciones y los patrones de comportamiento que aceptas y mantienes a lo largo del tiempo. Y pocas acciones son tan devastadoramente corrosivas para la autoestima de un hombre como la insistencia prolongada en alguien que claramente ya no tiene ningún interés en corresponder. Cada mensaje enviado que queda sin respuesta es una pequeña humillación que se registra en el subconsciente. Cada intento de reconciliación que se ignora, minimiza o rechaza con suavidad es otra capa que confirma una narrativa interna que se vuelve más intensa, más arraigada y más difícil de revertir con el tiempo. La narrativa de que no eres suficiente, que no eres digno de ser amado de la manera que necesitas ser amado, que algo fundamental en ti necesita ser arreglado antes de que alguien realmente decida elegirte y quedarse. Esta narrativa es una mentira construida sobre el dolor y alimentada por la insistencia, pero se vuelve cada vez más real a medida que continúas practicando el comportamiento que la confirma repetidamente. El mecanismo por el cual la insistencia destruye la autoestima es tan sutil como cruel. Funciona mediante la comparación constante e inconsciente entre lo que deseas y lo que recibes. Cada vez que percibes la distancia entre el amor que ofreces y la respuesta que recibes, tu cerebro intenta encontrar una explicación a esta asimetría, y como la explicación más fácil e inmediata siempre es la que atribuye el problema a algo interno, esta es la que tiende a prevalecer en tu mente. Empiezas a cuestionar tu apariencia, tu encanto, tu inteligencia, tus decisiones, tu masculinidad, tu valor como pareja y como ser humano. Empiezas a revisar conversaciones en busca del momento exacto en que te equivocaste, de la palabra que no debiste haber dicho o del gesto que lo desmoronó todo, como si la partida de otra persona fuera un problema que tú creaste y que por lo tanto tienes la responsabilidad de resolver mediante la insistencia correctiva. Y este proceso de constante rumia no solo es doloroso, sino que es profundamente destructivo para tu capacidad de verte a ti mismo con claridad y reconocer tu propio valor fuera del contexto de una relación que ya ha terminado. Reconstruir la autoestima tras un periodo prolongado de insistencia persistente es una tarea seria y honesta que requiere tiempo, pero comienza en el momento en que decides dejar de buscar la validación de alguien que claramente ya no es la fuente adecuada. La verdadera autoestima, la que te sostiene y no depende de circunstancias externas, nunca se ha construido ni se construirá con la aprobación de otra persona. Se construye a través de tus propias decisiones alineadas con tus propios valores, del cumplimiento de los pequeños compromisos que te haces a diario, de la capacidad de mirarte al espejo al final del día y reconocer que actuaste con dignidad, integridad y respeto por ti mismo, independientemente de lo que la otra persona decidiera hacer. Y uno de los regalos más grandes y transformadores que puedes darte, especialmente en medio del dolor de una ruptura, es la decisión firme e inquebrantable de dejar de erosionar tu propia autoestima mediante una insistencia persistente que no te lleva a ninguna parte, excepto a versiones cada vez más debilitadas de quien eres capaz de ser. 10ª razón, porque quien insiste demasiado se pierde. Hay un fenómeno psicológico que ocurre de forma gradual y casi imperceptible en cualquiera que pase demasiado tiempo obsesionado con recuperar a alguien que se ha ido. Se pierden a sí mismos de forma lenta y muy efectiva. No de golpe, ni de forma dramática ni perceptible, sino poco a poco, decisión tras decisión, día tras día, mientras el foco principal de su energía, atención y decisiones se centra en otra persona en lugar de en sí mismos. Sus propios sueños empiezan a parecer menos urgentes. Sus propias metas empiezan a posponerse para un momento posterior que nunca llega. Sus amistades empiezan a sufrir por la ausencia emocional, por su incapacidad de estar verdaderamente presentes en conversaciones y momentos, porque su mente está perpetuamente en otra parte. Sus aficiones,
Las actividades que les proporcionaban placer y forjaban su identidad antes de la relación empiezan a abandonarse porque simplemente no tienen la energía ni la motivación para ellas cuando todas sus reservas emocionales se ven agotadas por la obsesión de recuperar lo que no quiere ser recuperado. Y te conviertes día a día en una versión cada vez más descolorida, ansiosa e irreconocible de quién eras antes de que todo esto empezara. La devastadora paradoja de esta progresiva pérdida de identidad es que opera en la dirección opuesta a lo que la persistencia pretende lograr. Persistes porque quieres ser amado, quieres ser elegido, quieres ser valorado por una persona específica, pero el proceso de persistencia te transforma gradualmente en alguien cada vez menos atractivo, menos interesante, menos seguro de sí mismo y menos vibrante que la persona que esa mujer conoció y por la que en algún momento se sintió atraída. La versión de ti que inicialmente le interesaba tenía vida propia, dirección, energía y la serena seguridad de quien no necesita la aprobación de nadie para sentirse completo. La versión de ti, que emerge tras semanas y meses de persistencia, ha perdido todas estas cualidades en el torbellino emocional de la fijación. Y entonces te encuentras en una situación cruel. Intentar ser elegido por alguien que, si tuviera que elegir entre tu versión actual y la que conocía al principio, elegiría la versión inicial sin dudarlo. Exactamente la versión que abandonaste al embarcarte en este viaje autodestructivo de persistencia. Reencontrarse a uno mismo tras una pérdida de esta naturaleza es uno de los procesos más profundos, honestos y gratificantes que una persona puede vivir en toda su vida emocional. Es un regreso, no a quien eras antes, porque las experiencias siempre nos transforman, y sería ingenuo querer volver al punto de partida, sino a lo más esencial y genuino de ti, a tus valores más profundos, a tus sueños más auténticos, a las relaciones que realmente te nutren y a la versión de ti mismo que existe independientemente de cualquier persona o relación específica. Este proceso de reconexión comienza con una única decisión valiente, la decisión de volver a ponerte en el centro de tu propia vida, no como un acto de egoísmo, sino como un acto de supervivencia emocional y respeto por la persona más importante con la que vivirás el resto de tu existencia, tú mismo. Todo lo que buscabas afuera, en la aprobación de quien se fue, estuvo dentro de ti todo el tiempo, esperando ser reconocido. 11ª razón, porque una relación no es una prisión. Uno de los conceptos más distorsionados que la cultura romántica popular nos ha transmitido a lo largo de generaciones es que el amor verdadero implica posesión, que amar profundamente a alguien significa no poder imaginar a esa persona fuera de tu vida y que por lo tanto impedir que se vaya o hacer todo lo posible por traerla de vuelta es una expresión legítima e incluso admirable de ese amor. Pero esta visión del amor como una forma de captura, retención y control no solo es psicológicamente dañina para ambas partes, sino que es la negación total de lo que el amor genuino es en su esencia más pura. El amor verdadero es, ante todo, un acto de libertad. Amar de verdad a alguien significa desear lo mejor para esa persona, incluso si eso no te incluye. Significa respetar sus decisiones incluso cuando te causen dolor. Significa reconocer que es un ser humano completo y autónomo, con el derecho inalienable de decidir con quién quiere estar, dónde quiere estar y cómo quiere construir su propia vida. Una relación sana es aquella en la que dos personas eligen estar juntas cada día porque así lo desean, no porque una de ellas haya sido convencida, presionada o impedida de irse. Cuando un hombre intenta retener a una mujer que quiere irse,
ya sea mediante insistencia emocional, manipulación disimulada, amenazas disfrazadas de declaraciones de amor o promesas de cambio utilizadas como herramienta de retirada en lugar de un compromiso genuino, está, consciente o inconscientemente, transformando la relación en una prisión. Y las cárceles, por muy bien decoradas que estén, por muy sincero que sea el amor del carcelero, generan una respuesta emocional universal en quien se encuentra cautiva, la desesperada necesidad de escapar. Ninguna mujer, ningún ser humano en el mundo, es capaz de florecer emocionalmente en un espacio donde su libertad se ve comprometida, donde sus decisiones se cuestionan y donde su decisión de irse se considera una traición que debe evitarse a toda costa en lugar de un derecho al respeto con dignidad. El amor que une no es amor, es apego ansioso disfrazado de amor, es miedo disfrazado de devoción, y el objeto de este amor siente esta diferencia visceralmente incluso cuando no puede identificarla con claridad. Dejar ir a alguien que quiere irse no es, por lo tanto, solo un acto de respeto hacia la otra persona, sino un acto de profunda comprensión de lo que es realmente el amor y el tipo de relación que mereces construir. Una relación que solo existe porque a una persona se le impidió irse no es una relación, es una simulación de una relación mantenida por la presión, el miedo o la culpa. Y vivir dentro de esa simulación es un sufrimiento que corroe tanto a quien se queda contra su voluntad como a quien intenta desesperadamente retener al otro. Cuando dejas ir a alguien con dignidad, cuando dices con tus acciones y tu respetuoso silencio que no impedirás que nadie elija su propio camino, estás haciendo mucho más que simplemente respetar a la otra persona. Estás definiendo clara e inquebrantablemente el estándar de relación que aceptas y que ofreces. Estás diciendo que cuando alguien esté a tu lado, será porque realmente lo desea, no porque lo hayan convencido, no porque te compadezcan, ni porque no hayan podido encontrar una salida digna. Y este patrón, este nivel de amor basado en la libertad y no en la retención, es el único que tiene el potencial de ser verdaderamente feliz y verdaderamente duradero. 12ª razón, porque los sentimientos cambian, el carácter permanece. Quizás la lección más madura, liberadora y profundamente transformadora que puede surgir de todo el dolor de ver a alguien a quien amas decidir irse es esta: los sentimientos cambian. Siempre lo han hecho y siempre lo harán. Y no hay nada malo, anormal ni cruel en ello. Es simplemente la naturaleza inherente de las emociones humanas que son fluidas y responden a las experiencias, el tiempo, el crecimiento personal y las circunstancias de la vida de una manera que ningún contrato, ninguna promesa, ni ningún amor de una parte puede arreglar permanentemente. La mujer que te amó de cierta manera en cierto momento de tu vida y que ahora siente diferente, no es necesariamente una persona falsa, no es necesariamente alguien que mintió sobre lo que sentía mientras lo sentía, no es necesariamente alguien de mal carácter que merezca tu ira o desprecio. Es simplemente un ser humano cuyos sentimientos han evolucionado en una dirección diferente a la tuya, y esta evolución, por dolorosa e injusta que parezca cuando sigues sintiendo lo mismo que al principio, es absolutamente legítima y no se puede revertir con ninguna insistencia ni esfuerzo humano. Pero lo que no cambia, lo que permanece sólido, consistente y revelador, a pesar de las emociones que pasan como nubes en el cielo, es el carácter. El carácter se revela no en los momentos fáciles, no en los momentos en que todo marcha bien, todos son felices y la vida parece generosa y abundante, sino en los momentos de dolor, en los momentos de pérdida, en los momentos en que el suelo desaparece bajo tus pies y necesitas decidir, en medio del caos emocional, ¿quién elegirás ser? Serás el hombre que ruega, que presiona, que manipula, que amenaza, que persigue y que transforma el dolor del final en un arma contra sí mismo y contra el otro,
¿O serás el hombre que, incluso roto por dentro, elige comportarse con dignidad, con respeto, con la frente en alto y con la conciencia tranquila de quien sabe que su conducta en un momento difícil dice más de quién es que cualquier declaración de amor que pudiera hacer en un momento fácil? Esta elección, hecha en medio del dolor más intenso, es lo que define tu carácter con mayor claridad y perdurabilidad que cualquier otra elección que hagas en circunstancias más cómodas. Y lo más extraordinario del carácter es que, a diferencia de los sentimientos que van y vienen sin pedir permiso, es algo que construyes, activa, consciente y deliberadamente con cada decisión que tomas, especialmente con las decisiones más difíciles, tomadas en momentos de mayor vulnerabilidad emocional. Cada vez que eliges respetar la decisión de alguien de irse en lugar de insistir, estás construyendo tu carácter. Cada vez que eliges cuidarte en lugar de abandonarte en un ciclo de insistencia y desesperación, estás construyendo tu carácter. Cada vez que eliges la dignidad silenciosa en lugar de la súplica ruidosa, estás construyendo tu carácter. Y este carácter, construido en el fuego del dolor, la pérdida y la renuncia a lo inamovible, es lo que te acompañará en todas tus futuras relaciones, en todos los futuros capítulos de tu vida, en todos los futuros momentos en los que necesitarás recordar quién eres y lo que eres capaz de soportar y superar. Los sentimientos que sientes hoy cambiarán, eso es seguro. Es inevitable, y esa es, en esencia, una de las mayores bendiciones que ofrece la vida. Lo que no cambiará es el hombre que elegiste ser en medio de todo esto. Y ese hombre, con un carácter forjado en el dolor y con dignidad, merece el amor más hermoso, recíproco y verdadero que existe. Si este video te identificó, muestra tu apoyo. Dale a me gusta, suscríbete al canal y escribe gratitud en los comentarios. Esta pequeña acción ayuda al algoritmo a llevar este mensaje a más hombres que necesitan abrir los ojos y recuperar su fuerza interior. Cada interacción que hagas impulsa este movimiento. Gracias por seguirnos. Quédate con nosotros porque cada día compartimos ideas y consejos para ayudarte a fortalecer tu mente, reconstruir tu autoestima y tomar las riendas de tu propia historia. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.